¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Vamos a hablar del torneo uruguayo, del campeonato uruguayo de Primera División, de Nacional y de Danubio, que volvieron a enfrentarse en un partido oficial y que tuvo la victoria justa, mínima, del equipo de Álvaro Gutiérrez, que en líneas generales volvió a repetir aquel Nacional que no le gustaba a muchos hinchas, salvo el primer tiempo. En el segundo tiempo, de las pocas situaciones que hubo, fueron para Danubio. Una que pega en el horizontal de Sergio Felipe, una anterior que también pasa cerca. Danubio en el segundo tiempo complicó a Nacional, tuvo la pelota, no fue un ballet ni mucho menos, un equipo danubiano que pasa por momentos muy complicados, desde lo institucional y desde lo deportivo. Desde lo deportivo va de la mano con lo que pase fuera. Y lo que pasó, lo que ha pasado en el último tiempo en Danubio es muy complicado porque hay temas de dinero que se ha manejado por parte de algunos directivos que ya no están. Hay también un tema con el expresidente que renunció en la semana porque dos individuos pararon en una moto y lo amenazaron de muerte. Renunció, se fue el presidente, tomó el mando otra persona y todo eso repercute en lo deportivo. Y Danubio viene atravesando una situación que no se daba, o por lo menos que nunca se había dado en el equipo de la Franja. Dicho esto, siendo el rival de un Danubio con muchos juveniles, con jugadores que ya no están para jugar de repente un torneo profesional porque ya están pasados de años para lo que es un jugador de fútbol profesional, como también pasa en Nacional, como pasa en Peñarol, como pasa en la selección. En este caso, por ejemplo, Grossmüller está claro que ya no está para jugar 90 minutos en un ritmo profesional, es decir, solamente juega en Uruguay. En Argentina, por ejemplo, no podría jugar Carlos Grossmüller. Lo cierto es que Nacional se enfrentó a ese equipo, a un Danubio con inconvenientes desde lo institucional, desde lo deportivo, con muchos jóvenes y con algunos jugadores experientes, pero que ya están como para dejar el fútbol, da la sensación, y de hecho, bueno, seguramente Grossmüller termine esta temporada y deje de jugar, por lo menos en el fútbol de Primera División o por lo menos en Danubio. Dicho esto, uno esperaba más de Nacional. Un Nacional que había mejorado en lo deportivo, que había mejorado en el juego, que era un equipo que presionaba en campo enemigo, que intentaba jugar, algo hizo en el primer tiempo, sobre todo por la derecha, con Matías Zunino, con Santiago Rodríguez, y no logró repetir. Es decir, Nacional no repitió ese intento de buen juego que tuvo en el primer tiempo en el complemento. No fue un partido lindo de ver, sobre todo el segundo tiempo, y Danubio hizo méritos sin ser nada del otro mundo como para conseguir de repente un empate en el partido. Pero claro, al hincha de Nacional le importa poco, porque sigue primero en el clausura, porque sigue primero en la tabla anual y porque ha mejorado en cuanto a lo mental, lo anímico, de cara a lo que se viene, que es la definición, y porque el tradicional rival pasa por momentos de incertidumbre complicados con la situación del técnico, del gerente deportivo, que siguen aparentemente un partido más, que si pierden contra Wander podría ser el final de la era de Diego López, y todo lo que ya hablamos de lo que pasa en Peñarol. Pero también hay que decir, y hay que remarcar, y quiero remarcar porque alguno me ha recordado lo que dijimos en la apertura, jugada la sexta fecha. ¿Y por qué decíamos en ese momento que Peñarol iba rumbo al tricampeonato? Y eso molestó a algunos hinchas de Nacional. Porque si nosotros vamos por la ruta y viene una tormenta, vamos a decir que vemos una tormenta. Y si después sale el sol, vamos a decir salió el sol. Ahora, si por miedo nosotros en Crack Café decimos que, o mejor dicho, no decimos que hay una tormenta y después sí decimos que salió el sol, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Entonces, en Crack Café no hablamos por el diario de lunes. En Crack Café tenemos la personalidad que hay que tener para decir lo que vemos en el momento. Y en la apertura se veía un equipo que ya había sido campeón, un equipo que no estaba en construcción, que ya estaba en un edificio ya pronto. Hablamos de Peñarol con un técnico que ya tenía la base del plantel, y Nacional, que era un desastre, porque recuerden que Nacional es un desastre desde que asume Domínguez, desde que se equivocan con un técnico inexperiente hasta que viene Gutiérrez y Nacional jugaba poco. Es más, Nacional se pareció mucho en el segundo tiempo con Danubio a ese Nacional de la apertura. Nosotros decíamos lo que veíamos en ese momento. Ahora, si después el tradicional rival se descansa, si después los jugadores del tradicional rival no se cuidan, si después físicamente se arrastran en la cancha como se arrastró Peñarol con Liverpool, es otra historia. Nosotros no podemos predecir el futuro. Hablamos de lo que vemos. Aclarado esto de por qué algún hincha nacional se molestó en ese momento, hoy en día, después habrá que ver si sigue López, si los jugadores de Peñarol cambian su actitud, si físicamente se ponen bien, porque en definitiva Peñarol, por haber ganado la apertura, tiene una semifinal asegurada. Es decir, el campeonato uruguayo no ha terminado. Hoy está mejor Nacional.
Si hoy fueran las finales, no tengo dudas que Nacional ganaría las finales. Es más, Nacional ganaría la semifinal seguramente, porque está mejor que su tradicional rival. Pero falta muchísimo camino por recorrer. Y yendo nuevamente a lo que dejó el partido, el técnico de Nacional decidió hacer una rotación. En algunos casos porque, por ejemplo, Mejía porque no estaba. Mejía porque se fue con su selección. Después, en el caso de Corujo, lesionado. Y en el resto, la argumentación de Gutiérrez, que no estamos para nada de acuerdo, es porque hay una seguidilla de partidos. Porque se va a jugar entre semana, el fin de semana, una vez más entre semana, otra vez el fin de semana, y son muchos partidos seguidos. En todas partes del mundo, incluyendo en Argentina, que está la Copa Argentina, se juega miércoles y domingo, jueves y domingo, miércoles y sábado. Se puede jugar un lunes, se juega un viernes, es decir, hay fútbol permanentemente. En Uruguay todos los años se discute lo mismo. La cantidad de partidos que se juegan, dicen los técnicos, se juega poco. Cuando tienen la posibilidad de jugar mucho, de jugar varios partidos, también hay quejas. Por la parte física, porque son muchos partidos. Y eso, en definitiva, es un poco la mentalidad del uruguayo, la mentalidad general del uruguayo, que quiere hacer poco. Y en definitiva, en un fútbol profesional no puede ser que los jugadores no puedan jugar miércoles y domingo. Después, si se alimentan mal, si están mal físicamente, si el profesor de educación física tiene un trabajo arcaico de otra época y no se ayornó, no viaja a Europa, no hace curso de cómo trabajar hoy por hoy en el fútbol, son 10 pesos aparte. Es otra historia, es otro tema. Pero no puede ser la argumentación de que se va a rotar porque van a jugar 4 o 5 partidos en un mes. Es vergonzoso que se diga eso. Porque, a ver, y hablo de lo de Boca, por ejemplo, de Guanchope Abella, que en Boca dicen que están molestos porque el jugador no se cuida y por eso tiene lesiones musculares. Es otra historia. Si pasa eso, es porque es poco profesional. Si no, tenés que jugar miércoles y domingo. Miércoles y domingo, y te podés lesionar de la rodilla, del tobillo, una jugada casual, pero no de lesiones musculares. Vergesio tuvo 1 año y medio jugando todos los partidos. Se lesionó recién después de 1 año y medio con la edad que tiene Vergesio. Y hay otros jugadores que son más jóvenes que Vergesio y que se han lesionado mucho más. Insisto, si se cuidan poco, si salen, es otra historia. Pero futbolísticamente sos un jugador profesional, sobre todo de los grandes, sobre todo de Nacional y de Peñarol, tenés que jugar miércoles y domingo. La mentira me ahoga, basta con la excusa esa, y en este caso también, comenzó Gutiérrez la rotación, dice. Es una vergüenza que un equipo como Nacional, con el presupuesto que tiene, tenga que rotar jugadores para descansar cuando viven exclusivamente de eso. Y como digo siempre, luchador, trabajador, meritorio es el que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, a veces por un sueldo bajísimo y miserable. Jugadores de Nacional cobran sueldos altos, algunos muy altos. Entonces, la excusa esa no corre. Y la rotación hasta ahora le está saliendo bien. Nacional con Danubio en el segundo tiempo volvió a ser el Nacional de la Apertura. Y eso también tiene que ver seguramente por la rotación. Y sinceramente eso no la llevo para un equipo grande como Nacional. Después, Rochet, cuando lo tuvimos que criticar, lo criticamos. Hoy rindió, tuvo la situación que tuvo más complicada la sacó muy bien. Se lo vio seguro. Nosotros decíamos que era inseguro, en un momento se lo vio muy inseguro. Creo que el clásico, ese 3-0, mentalmente le sirvió a muchos jugadores. La Borda es una buena alternativa en el fondo. Rafael García, seguimos pensando lo mismo. Es meritorio lo de Rafael García, pero hay 1 millón de volantes centrales con mejores condiciones, pero la verdad hizo un muy lindo gol y hay que reconocerlo. Vergesio fue el mejor desde que entró, para que tengan una idea de lo que significa. Vergesio sigue siendo Vergesio. Después, en la mitad de la cancha, en el primer tiempo, cuando se juntaron Matías Zunino y Santiago Rodríguez, fue lo mejor de Nacional. Después bajaron los dos, Zunino y Santiago Rodríguez. Y más o menos lo que podemos decir a favor de Nacional en un partido que de repente era para empate y que Nacional en segundo tiempo no tuvo casi situaciones de gol. Después hay cosas que no se entienden, como por ejemplo la titularidad una vez más de Álvaro Pereira. Y seguimos insistiendo con lo mismo. El ser hincha no te da la potestad de jugar en un equipo profesional. Eso pasa solamente en Uruguay. En otros países juega el profesional y el que está para jugar. Y sobre todo el joven. Palito Pereira, gracias por lo que hiciste en 2010. Muy entusiasta, muy meritorio, pero hoy no está para jugar en el primer equipo de Nacional. ¿Y cuál es la explicación de por qué juega Palito Pereira? Que le hace muy bien a los jóvenes. Pero le puede hacer muy bien a los jóvenes
estando en el cuerpo técnico o estando cumpliendo una función en Nacional desde otro punto de vista, pero no estando en el plantel y menos siendo titular. La verdad que llama poderosamente la atención que una vez más Palito Pereira sea titular en el primer equipo de Nacional. Méndez no repitió, le tocó jugar, no repitió, muchas ganas, mucho temperamento, pero no fue la mejor versión de Armando Méndez, como también para marcar algunos puntos de repente bajos. Thiago Vecino intentó mucho, pero un goleador vive de gol y por eso salió ofuscado con él mismo porque no convirtió. Después, algunas consideraciones, lo de Danubio ya lo dijimos, muy meritorio, jugadores jóvenes con algún veterano que ya no está para jugar, buen arquero, y también marcar, la verdad, 2 codazos para expulsión de Sergio Felipe para con Vergesio. Esto viene de antes, no es de ahora. En mi barrio se dice mala leche porque se puede lastimar al colega. Eso fue lo que hizo Sergio Felipe. Debió ser expulsado, no lo fue. Y el malestar con Vergesio es porque Vergesio va a todas, porque te hace goles, porque con la edad que tiene te pinta la cara. Y ese es el enojo que se tiene a veces con Gonzalo Vergesio. En síntesis, Nacional ganó, eso es lo que le importa al hincha. Está primero en la clausura, está primero en el anual, está bien anímicamente, está fuerte, pero me parece que tiene que haber alarmas encendidas, sobre todo con el segundo tiempo, de lo que significó esta victoria de Nacional 1-0. Como siempre, pueden comentar, nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.